¿Cómo te llamas? José García Paredes. Hermano, antes de ser cristiano, ¿quién era Steven García? ¿Quién era? Mi hermano, ¿quién era? O quién no era, mejor dicho. Pues una persona descarriada, pero a nivel sentimental, una persona de expresiones faciales alegre, pero de sentimientos solo. Ejemplo, yo jugaba con todo el mundo, prestaba atención, como lo que nosotros decimos una jerga aquí en la costa es como mamá gallo o molestan mucho, pero de la puerta de la casa hacia afuera, de la puerta de la casa hacia adentro, una persona que siempre estaba sola, los sentimientos que sentía o que se me encontraban en ese instante era porque mi papá y mi mamá no vivían juntos. A mí me quería en mi madre crianza, valga la redundancia. Pero eso era Steven y una persona desenfrenada, adaptado a los vicios, tanto como sentimentales como físicos. Me gustaban muchas cosas que como, por ende me llevaron como a refugiarme en eso, ¿sí me entiendes? Era como una caja Pandora. Hoy era un día una cosa, mañana podía ser otra, pero nunca era la que en realidad yo deseaba, aunque por el dentro de mi corazón yo deseaba muchas cosas, pero decía, no, o sea, pude entender que con el tiempo era como que algo distinto. Lo que nosotros decimos, o quien está en el mundo dice, no, es la conciencia hablándote, ¿verdad? Ya cuando tú conoces a Cristo, te dicen, no, no era la conciencia, era el Espíritu Santo de Dios redarguyéndote. Yo quería, pero no tomaba la iniciativa. Entonces era eso, era como un sinfín de cosas, un pelado desenfrenado, adicto a la fiesta, pendiente como a las mujeres, o qué se está haciendo, o que si hay un parche, bueno, trabajaba por eso y gastaba plata y al día siguiente vea lo mismo. O sea, una vida desenfrenada en una misma rutina que no me conllevaba a nada, sino a cada día más hundirme más en ese lodo del cual yo quería salir, que no era fácil, pero bueno, gloria a Dios que se pudo salir de él. Hermano, ¿cuándo entendiste tú de que el Señor te está llamando? ¿En qué situación tú caíste? ¿En qué condición estabas? Que tú dijiste, no, hasta aquí llego yo, hasta aquí yo como que suelto eso y me decido a seguir a Cristo en realidad. Bueno, mi hermano, la primera experiencia que tuve con Cristo, de que yo acepté o pude ver que me estaba llamando, era yo teniendo alrededor de 12, 13 años. Obvio, había un grupo, había una iglesia, no recuerdo el nombre, pero Dios bendiga a esas personas porque perseveraron no por mí, sino también por muchos niños. Yo vivía en el barrio Laya en ese entonces y recuerdo yo que llevaba un bus recogiéndonos a todos los domingos para ir a la iglesia y todos los niños felices, obvio. No se veía la desconfianza como ahora actualmente llega un bus de la nada y dice, no, voy a llevar a todos los niños de 12, 13 años. Ya todo el mundo como que, mi mamá me daba la libertad como que vayan, porque ellas nos encargaban de recoger, llevarnos y traernos. Yo recuerdo en mi vaga memoria de que yo me bauticé y todo, acepté a Cristo, estuve haciendo todo conforme a su voluntad, pero entra la etapa de la rebeldía, de todo joven, de por querer disfrutar el mundo, conocer el mundo, que hay afuera, que no hay, porque yo crecí como oprimido a todo eso, porque lo que me cuenta mi mamá es que yo era un muchacho, un niño tímido, donde mi mamá me dejaba y me encontraba, pero la calle me fue enseñando pues, muchas cosas, entonces yo conozco la calle antes de conocer a Cristo, y yo digo como que me gusta esto y ya había el sentir en mí. Yo caigo, nuevamente caigo en muchas cosas y sabía que lo que estaba haciendo muchas veces no era conforme a la voluntad de Dios. No lo hablaba así como lo hablo ahora, pero sabía como que, hey, lo que estoy haciendo no está bien. Pero lo sigo haciendo. No hay algo como que me diga, ven acá, ¿qué está pasando? Yo creo que tuve una de esas experiencias en mi vida en que nuevamente decido seguir a Cristo. Es cuando la que más me pudo marcar fue cuando murió mi abuelo de parte materna. Mi abuelo, la cuestión fue que eso fue en fiestas novembrinas. Yo con todos mis desórdenes mentales y físicos que quería pues buscar un nuevo rumbo, estaban las fiestas de carnaval aquí en la ciudad, las fiestas novembrinas, y me llama a darme la noticia que mi abuelo había muerto. O sea, eso fue tan impactante porque mi abuelo se fue de cierta edad y yo más nunca lo vi. Lo que hago es comenzar a caminar. Ya había conocido a mi esposa, la que es actualmente mi esposa, pero no sabía que donde yo me congrego ahora, que es mi iglesia, era una iglesia. O sea, yo nunca me pasé por la cabeza que yo llegaba a ese lugar y nunca supe que era una iglesia. Sí sabía que los papás eran cristianos, pero no que eran pastores. Yo fui desenfrenado caminando del dolor, porque había muerto una persona querida en mi vida, y me voy por toda la avenida de aquí de la ciudad, caminando, pero cuando llego, no sé, Muebles Jamás, sabes que ahí cada vez que hacen los carnavales, de ahí se devuelven todos los buses. El instinto mío era seguir
hacia el carnaval y como que disfrutar el carnaval en medio de mi tristeza, como para que se me olvidara todo. Pero yo en ese instante sentí como que, hey, no sigas derecho, dobla. Y comencé a caminar, fue para donde vio mi esposa. Yo no recuerdo en mi memoria que había dicho, no, yo tomé la decisión de ir y sentarme en ese lugar, sino que yo llegué y mi pastor apenas entra, que es mi suegro a la vez, me dice, ¿qué tiene? Y él me ve triste y afligido, él entendió y me dijo, no, siéntate y quédate ahí. Yo al instante de entrar a esa casa comienzo a llorar y a descargar como que mi ira y mi rabia y decía, si tú me quieres ayudar, ¿dónde estás? No te veo. Muchas personas me han dicho que te busque, pero muchas veces te he buscado, pero no es como lo que yo quería, que como que cuando tú buscas algo y que se te presente, o no era que yo estaba entendiendo cómo se manifestaba Dios en mi vida. Mi pastor en ese entonces, que es mi suegro ahora, en ese instante me dijo, quédate ahí y desahógate. Él no me dijo más nada, él me dijo, ¿qué tiene? ¿Qué te pasa? Nada. Él entendió a través del Espíritu Santo como que déjalo ahí que yo voy a trabajar. Y yo lo que hice fue llorar y llorar y llorar. Cuando ya me desahogo, que estoy en esa experiencia, me dice, ¿tú sabes dónde estás, hijo líder? Pues la verdad no sé. ¿Dónde está Valentina? No, ella no estaba. No sé si Dios organizó, no recuerdo muy bien. Y me dice, ven, yo quiero mostrarte algo. ¿Tú sabes dónde llegaste? Yo no, en la casa de mi novia. Y yo, no, esto no es solo una casa, ven y te muestro. Y es cuando yo leo por primera vez Iglesia Cristiana Jesús es Vida. Fue cuando yo entré en sí y dije, como que me respondió y a la vez como que, ¿dónde vine yo a caer? Esa fue como que la experiencia más impactante cuando yo decidí conocer. Hermano, cogiste malos hábitos, drogas, A mi alcohol. hermano, lastimosamente no es por vanagloriarme de ellos, sino para dar testimonio de lo que Dios hace en nosotros, es que mucha gente intenta llenar muchos vacíos en nuestra vida. Se existe y se sabe que nosotros todos tenemos un vacío existencial que solo llena Cristo. Pero muchos se refugian en las drogas, otros en el alcohol, otros en las mujeres, otros en parranda, un sinfín de cosas. Pero lo mío fue desde pequeño, es como conocí la libertad tan de pequeño, fue primero el cigarrillo y la única droga, o no la única, porque el cigarrillo es una droga, sino que es algo legal. Aparte de la droga del cigarrillo y el alcohol, lo único que llegué a probar fue marihuana. Siente que yo no me pienso vincular, ni tampoco pienso en llenarme o quedarme en este stand, porque sé que si camino, esto me va a conducir a otra cosa, y ahí voy a quedar perdido. O sea, siempre estuve consciente de lo que estaba haciendo, sino que lo hacía era como para libertarme, según yo, entre comillas, de todo lo que me estaba pasando. O sea, siempre me busqué como en refugiar a través de las cosas, era por lo que vivía, porque muchas de las personas hacen eso, como que tengo una pena de amor, por decirlo así, voy y me entrego al alcohol, 10, media hora, 2 horas, pero después ¿dónde vuelve? O sea, y era un bucle que yo seguía como que, pero no, yo no quiero esta vida. No, esto no es lo que me va a controlar mi vida, ni tampoco yo voy a depender de esto, y hasta aquí no fue fácil dejar las cosas, porque la verdad es que no fue fácil, pero esos fueron como que los indicios en ese grupo de marginalidad, por decirlo así, en el mundo que conocí. Hermano, ¿cómo cambió tu vida o cómo ha cambiado tu vida desde que decidiste y aceptaste seguir aquí? Bueno, mi hermano, yo antes de ser cristiano era un antiguo Saulo. No los mataba directamente en lo físico, sino a través de mi boca. Porque decía, están locos, son unos bulleros, son unos religiosos, un sinfín de cosas. Era como la manera de poder yo satisfacer o llenar eso que en sí quería tener. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo tenía abundancia de muchas cosas, pero era de manera positiva de recibir. Pero por malas experiencias o por malas decisiones, no había hecho lo que yo quería. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo decido conocer a Cristo, cuando ya impacta eso en mi vida, se me acerca uno de mis hermanos, que es el que me sigue de los varones, y me dice, mi hermano, yo estoy fumando, no recuerdo por qué, en una banqueta por donde vive mi mamá, y se me acerca. Yo era partícipe de que nunca me gustó que me vieran ninguno de mis familiares o fumando o estado en el estado de alcoholismo, por decirlo así, o de tomadera. Entonces yo veo que Sebastián se acerca y de lo lejos como que me fuma, yo, ahí viene Sebastián, yo boté el cigarrillo y obvio el olor que hay innato. Me dice, mi hermano, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, mi hermano, aquí pensando. Y lo que me impacta, y sé que no fue él, o fue Dios a través de él, fue que me dijo, mi hermano, yo cuando crezca quiero ser como tú. Y fue cuando yo dije, hey, espérate, que lo que tú estás haciendo se está viendo reflejado en lo que vienen detrás de ti. Y dije, no, mi hermano, tú no vas a ser como yo, tú vas a ser mejor que yo.
Y desde ese entonces le dije, Dios mío, entonces, si tú existes en realidad, ayúdame a librarme de estos hábitos. Sabía y entendía que podía libertarme de todas esas cosas. Sin embargo, no entendía que desde el instante en que yo decidí decir eso, él empezó a trabajar. No fue una decisión tan a fondo que yo diga, no, ya me voy a decidir convertirme al cristianismo y voy a dejar todo esto. Mi excusa fue como que si yo me pienso entregar al cristianismo, o entregarme a Cristo, o entregarme a Dios, tiene que ser antes de que yo libere todas estas cosas. Es una filosofía que tengo rara en la persona, pero es eso, porque hay mucha gente como que, pero tú eras esto y ahora te volviste cristiano para no hacer eso. O sea, como que tratan de escudarse o muchos tratan de esconder tras de lo que fueron sobre la relación con Cristo. Y dije, no, pues en mi vida no puede ser así. Yo quiero algo diferente, yo quiero cambiar primero yo y después que Él vaya haciendo conforme a su voluntad en mí con las demás cosas. Pero con todos estos hábitos sí pienso dejarlo yo personalmente. Y cuando llegaste a la iglesia, cuando conociste de Cristo, del cristianismo, ¿cuál fue tu pensamiento? ¿Cuál fue tu concepción? ¿Qué pensaste de eso? Bueno, yo pensaba muchas cosas y ninguna eran buenas. Yo decía como ya viene esta gente, yo soy de los que, yo he sido como bien radical en el cristianismo, siendo una persona de tan poca edad. Pero he visto cosas que se han hecho dentro de las iglesias, pero muchas he visto que han sido como show mediático, por decirlo así, porque y es que la misma palabra lo escribe. Hay muchos falsos profetas anunciando el nombre de Cristo, entonces yo quedaba como con esa expectativa como que cada vez que iban a hacerle una liberación a alguien o iban a orar por una persona, yo no cerraba mis ojos. Yo como que yo quiero estar pendiente de qué está pasando aquí. A mí nadie me venía a embolatar ni a decir estas cosas. Pero Dios fue cambiando todas esas cosas, a tal punto de que la primera vez que yo escucho la voz audible de Dios en mi vida fue cuando mi esposo y yo estábamos pasando un proceso, está mi suegra hospitalizada, y yo estaba como que yo sé que esta mujer es cristiana, y va a llegar el punto en su vida en que ya ella decide nuevamente volver a Cristo. Y yo voy a tener que tomar una decisión, no por ella, sino por mí. Obvio, porque si yo pienso seguir siendo novio de ella y quiero avanzar con ella, lo que va a pasar es que ella me va a decir, mira, yo soy cristiana y dos cosas desiguales no pueden estar juntas. O estamos juntos o no estamos juntos. Porque yo decía, no, va a haber días que de pronto yo quiera salir a tomarme una cerveza, por decirlo así, ella va a querer estar en culto. O viceversa. Y yo como que, yo entendía que lo que estaba haciendo en el instante, yo como que, Steven, te va a tomar una decisión y va a ser radical para toda tu vida. Y cuando yo voy de camino para ella, hablar con ella con eso, siento y sé que fue la primera vez que Dios habló a mi vida como que o sigues o para, fue claro. Yo siento que yo quedé mirando a todos lados como que yo no estoy quedando loco, ojo, ¿qué está pasando? Y cuando llegó donde mi esposa, ella me dice, tío, mira, yo tengo algo que decirte. Y antes de que tú me digas las cosas, yo tengo algo que primero decirte. Yo venía caminando y algo me dijo, o sigues o para, y ella entra en llanto. Tío, yo estuve orando antes de que tú llegaras, pidiéndole a Dios que me diera la manera en cómo hablarte, de que ya yo nuevamente voy a decidir regresar al Evangelio, porque ella se apartó y no quiero vivir en desigualdad contigo, en vivir desiguales. Yo sabía y entendía que eran ciertas cosas, pero no de lleno. Ya como que no, o sigues o paras. Y fue la misma, fue la misma presión que hizo Dios conmigo, o sigues o paras. Le dije, no, Dios mío, si yo llegué aquí pidiéndote muchas cosas o muchas veces esto, no era para yo quedarme aquí en este instante. Si yo te pedí algo porque lo quería en mi vida, le dije, bueno, yo no sé qué vas a hacer tú conmigo, pero yo sí. ¿Me va a doler el cambio? Claro que sí. ¿Me va a frustrar muchas cosas? Claro que sí, pero yo estoy dispuesto. O sea, la disposición fue como que en el momento que dije, no, yo decido buscar a Cristo sí o sí, porque ya entiendo que todas las cosas que yo muchas veces pedí se estaban dando. O muchas veces no la quería entender y se dieron. Anteriormente ya se habían dado, por decirlo así, ya entendiéndolo, ya se habían dado, pero yo no la quería entender. O sea, yo quería que cambiara o que Dios me cambiara a mi manera, no a la manera de Él. Y yo como que no, me estaba rigiendo era en una voluntad permisiva y no en una voluntad agradable que es la de Él. Hermano, para ti, ya después que conociste todo esto de Cristo, conociste a tu esposa que de cierta manera ella te llevó a ese camino, ella decidió también seguir al Señor. Después de tanto tiempo, cuando ya tú tienes esa madurez, ¿qué me puedes decir para ti que es ser cristiano? Mi hermano, tú le haces la misma pregunta a mucha gente y dice, no, es seguidor de Cristo. Pero es que ser cristiano va mucho más allá, mucho más a fondo. Obvio, nosotros estamos luchando a diario por llegar a la estatura del varón perfecto, lo dice la palabra. Y el día que lleguemos a esa estatura, mi hermano, apaga y vámonos que nos fuimos de aquí. Y muchos dicen, no, es que yo no puedo ser perfecto. Claro, es que tú lo estás diciendo, no puedes, pero estás en el camino.
El seguir a Cristo es reflejarse tanto en lo ético como en lo moral y en tu integridad. O sea, sabemos y entendemos por lo que se ve en las escrituras quién fue el maestro. Pero muchos dicen, no, es que no puedo hacer ciertas cosas porque me condeno. Pero si tú te pones a meditar o a leer la palabra, tú te das cuenta que Cristo tuvo tristeza cuando murió uno de sus amigos. O sea, él también lloró. Nosotros lo hacemos y muchos creemos que, pues yo ahora soy débil, no soy cristiano. No, a Cristo también le dio rabia cuando llegó a un lugar y estaban haciendo cosas en contra de su padre, que fue la vez que él llega al templo y ve a todo el mundo comerciando. O sea, mucha gente dice que en todas esas cosas hay que saberse controlar. La palabra dice con respecto a la ira es que airado, pero no pequéis. Vamos a tener aflicciones, muchas, solo por decir yo soy cristiano. En lo físico y en lo espiritual, mi hermano, es un sinfín de guerra. Las entidades demoníacas, todo lo que se mueve en lo espiritual, entienden y saben que ya tú has decidido ser cristiano, no solo de palabras, sino de hechos, en convicción, en fe y muchas cosas, ya se te vuelve todo lo que en un tiempo estuvo a tu favor, ya eso es en contra. Es cuando tú dices, no, pero ven acá, yo en el mundo estaba de lo más tranquilo, ahora que soy cristiano, vivo todo el tiempo por lo que muchos dicen, no lo entienden, ya no tengo un trabajo estable, o si estoy en el trabajo siempre es una pelea, o siempre me está pasando esto, me está pasando aquello, pero es causa de seguir a Cristo. Pablo anteriormente de ser Pablo, que era Saulo, no tenía problema con los romanos, o con ninguna de las fuerzas con que él trabajaba, apenas que él decide seguir a Cristo es declararle la guerra en lo espiritual y en lo físico a todo aquel que iba en contra de la voluntad del Padre. Y entonces el ser cristiano es mucho más allá de eso. El ser cristiano no es solo seguir a Cristo y, no, yo soy cristiano ya porque yo sigo a Cristo. Eso, no según lo que está escrito, se dice que ser cristiano es seguir a Cristo, pero tiene un trasfondo sin límite que si nos podemos hablar no vamos a terminar. Pero yo parafraseando y agotando todas las cosas es más que seguir a Cristo, es vivir, hacer y pues tener una vida conforme a la que tú, que algún día vamos a ser llamados a juicio y se nos va a declarar, ven acá, tú hiciste esto y aquello. Pero mientras tanto que vas en ese camino, trata de tener una vida conforme a lo que Cristo hizo aquí en la tierra, porque esa es como la enseñanza principal de ser cristiano. Llevar una vida conforme a la que tuvo Cristo aquí en esta tierra, que es el claro ejemplo que tuvimos todos. Para ti, ¿qué importancia es el congregarse? Porque la gente dice, no, yo puedo ser cristiano, puedo ser seguidor de Cristo, pero no necesito ir a la iglesia. Eso está en la Biblia del mundo, en Butero capítulo 2, verso 5. O sea, es necesario. Ejemplo, en los animales existe algo de que cuando llega el invierno, ciertos animales que andan en manada se reúnen, porque el contacto de una piel con la otra, con lo que genera la grasa, le va a generar calor. Y en épocas de invierno es necesario estar juntos. Imagínate un animal de eso que no aguante frío en invierno viviendo solo, ¿qué le pasa? Se muere. Entonces, eso pasa en el cristianismo. No, es que yo no voy a la iglesia, pero yo oro en mi casa. Es como que me dice que va a hacer ayuno en su casa y tiene la nevera llena. Y está ayunando y abre la nevera y bebe el salchichón, la mortadela, el pan. ¿Qué te incita a eso? A que caigas. Entonces, el congregarse, yo lo veo no como una obligación, pero es necesario en la vida del cristiano, porque dice la palabra que si ese fuego quieres permanecerlo encendido, debes estar permanentemente unido a lo que ayuda a que eso se encienda. Ejemplo, tú ves una fogata encendida y separas un carbón, al tiempo que pasa, se apaga. Pero si ese carbón permanece dentro de la fogata, siempre va a permanecer encendido, porque es necesario. ¿Cómo piensa una persona que su vida cambia? ¿Cómo piensa que una persona se ha restaurado en lo físico, en lo espiritual? O recibir respuesta de parte de Dios, porque Dios te puede hablar muchas cosas, pero yo siento que al congregarse pasa un sinfín de cosas y lo que Dios puede hacer a través de las congregaciones, y se ha visto que es grande. Su palabra lo dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, y muchos han mal utilizado esa palabra. No, sí, pero es que yo puedo utilizar eso teniendo en mi casa. Y es que no, las ovejas deben de ser dirigidas por un pastor, y el pastor donde se encuentra, en el rebaño. ¿Dónde está el rebaño? Diciéndole mi palabra, está en el templo, porque la iglesia somos nosotros. Hermano, ¿cómo te ha ayudado la iglesia en tu crecimiento espiritual? Mi hermano, mucho, bastante, porque muchas de las cosas que yo hoy conozco es a través de estudios, tanto físicos como espirituales, bíblicos, discipulados, porque hay muchas cosas que son ajenas a nosotros estando fuera de la iglesia, del templo, y cuando llegas a la iglesia vas a tener la oportunidad de crecer y ver de muchas cosas que en la calle eran una cosa, pero cuando tú llegas a Cristo te das cuenta que es otra.
al tú leer, al tú buscar, y tú dices, no, una de las cosas fue que hubo una hermana en experiencia personal, una hermana que quería estudiar la palabra, pero no sabía cómo. Ella decía que cada vez que citaban un versículo en la Biblia, ella abría cualquier parte de la Biblia y quedaba como, y hacía que estaba leyendo. Hasta me dijo, mi hermano, yo te voy a confesar que cada vez que dicen buscar el versículo tal, yo abría cualquier página de la Biblia y decía que estaba leyendo. Yo le dije, bueno, mi hermana, yo tampoco sé, pero yo tengo un truco que yo abro la primera página y busco tal, bueno, Marco, capítulo tal, bueno, ahí está Marco, dice que está desde la página 1020 hasta la 1035. Bueno, usted busca desde ahí y comienza a buscar. Los números grandes te enseñan que es el capítulo y los números pequeños te enseñan que son los versículos. Eso es lo que yo sé. Ah, listo, mi hermano. Y desde ahí fui entendiendo que lo que se aprende dentro de la iglesia no es solo para nosotros, sino para afuera. Cada vez que esa mujer decía, no, buscar el versículo tal, que se puede levantar, lo hacía con tal gozo, porque decía, ya aprendí. Entonces, la iglesia me enseñó a través de eso muchas cosas, cómo llegarle a las personas, cómo predicarle a la gente, cómo hacer cuando vayas a orar fuera del templo. O sea, hay muchas cosas que dentro de la iglesia se pueden aprender y he aprendido mucho. Hermano, ¿qué crees que podríamos mejorar nosotros como comunidad cristiana? La unidad. Siento que Dios nos ha mandado a través de su Santo Hijo, es Él siendo cabeza, nosotros como cuerpo no hemos generado la suficiente unidad como para hacer lo que Cristo quiere que nosotros hacemos. El día que eso suceda, mi hermano, va a haber un cambio extraordinario en la tierra. Porque una de las principales funciones que nos dejó nuestro Maestro, Cristo Jesús, fue ir y predicar el Evangelio. Pero antes de todas esas cosas, dice que todos sean uno como yo soy uno con mi Padre. Muchas personas se enfrancan que yo lo que voy a hacer a través de Cristo. Y es que, entiende, no eres tú, somos todos uniéndonos como fuerza y Cristo siendo la cabeza es que vamos a generar el cambio. Pero muchos no han entendido eso. Es la unidad lo principal. ¿Qué retos has tenido como cristiano? ¿O qué desafíos has tenido como cristiano en tu vida, tanto aquí, tanto en tu vida espiritual como en tu vida carnal? Mi hermano, mucho. Uno de esos, bueno, en lo espiritual es cada vez que hay el problema, muchos lo ven de una manera diferente. Muchos se enfrascan, bueno, en lo espiritual, en mi caso es que cuando a mí no me salen las cosas, yo me frustro. Y yo creyendo que voy a hacerle un daño a Dios, sabiendo que me lo estoy haciendo yo mismo, como que tengo este problema, yo no voy a buscarte. Porque tengo problemas y no me lo estás solucionando sin saber como que, hey, ven acá, si tienes el problema, ve y busca el solucionador. Pero nos enfrascamos que no, me está pasando esto y lo último que voy a buscar es la ayuda de Dios. Y nuestra naturaleza en seres humanos es así. Aquella persona que me diga que lo principal o lo primero que hizo cuando tuvo un problema fue buscar a Dios, es mentira. Yo en mi caso, esposa, mira, me está pasando esto. Y yo sé que es Dios hablándole a través de ella y yo como que eso no es lo que yo quiero escuchar. Hasta tal punto como que, Dios mío, ven acá, estoy pasando por esto. Oye, si supieras de que la respuesta siempre la tuviste en el instante en que debiste buscar a Dios, ¿por qué no lo hiciste? Eso siendo una. Y a nivel físico, mi hermano, luchas tenemos todos. A diario le digo, Señor, tú guárdame de todo peligro, porque yo te hice una promesa y fue seguir con mi esposa, Dios no guarde hasta que tú vengas o alguno de los dos se vaya. Pero yo decidí hacer eso, por muchas experiencias que me pasaron en mi vida, pero a diario tenemos eso. El día que me levanto y que no quiero discutir con nadie, Dios mío, hoy entrego tu día a ti, que hoy me vaya y no voy saliendo de la casa cuando va primero, ¿qué? Dios mío, contrólame. Si yo decido no hacerlo o ejecutarlo, y he aprendido que en lo espiritual hay cosas que se hablan, otras que no. Entonces, como proyectos y cosas así, es en lo secreto con el Padre, en comunión con Él. Y hay otras cosas que es como reprender y echar fuera demonios, entonces sí se debe ser con voz audida. Pero sí, luchas tenemos diario, mi hermano. Yo no te digo que veo una botella de alcohol y me dan ganas de tomar, Dios me guarde. Pero siempre estoy como alejándome de ciertas cosas, como que yo no puedo creer de que porque yo soy cristiano estoy aquí y puedo estar libre fácilmente en una discoteca. No, eso me va a... El primer movimiento va a ser en el pie. Cuando ya quiera ver, estoy en el mundo dando vueltas. Entonces, no. Al César lo que es de César y lo que es de Dios. Yo voy a estar en lo que le concierne estar en lo que es de mi padre y el mundo que se dedica a hacer sus cosas. Mientras a mí no me afecte, yo como que ahí no tengo que estar. Entonces, esas son como las luchas.